Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia conmovedora sobre D, un hombre que intenta cerrar un capítulo doloroso de su pasado, y Huyen, quien permanece a su lado junto con su hija Maya. Juntos enfrentan luchas emocionales, lazos familiares y el difícil camino de confrontar a la esposa separada de D, Tui. Desde jardines descuidados que reflejan vidas en desorden, hasta momentos de calidez, perdón y la esperanza de construir un nuevo hogar. Este viaje está lleno de tristeza y resiliencia. Si te gusta este tipo de historias, no olvides presionar el botón de suscribirte para no perderte los próximos episodios. Las berenjenas habían crecido altas en el patio, pero como D había estado ausente tanto tiempo, nadie las había cuidado. Sin sus manos trabajando la tierra, se habían estirado hacia arriba sin rumbo, sin producir frutos. Su silencioso abandono parecía reflejar el estado de la propia vida inquieta de D. Mientras el sol de la mañana ascendía, Huyen seguía preguntándose si D habría conseguido una motocicleta para su viaje. Ese pensamiento permanecía en ella como una pequeña inquietud. Desde afuera llegó su voz, cálida, llamándola. «Oye, querida, estoy trabajando aquí fuera». Huyen le preguntó qué hacía, y él respondió que estaba recogiendo lufas. Sin embargo, al igual que las berenjenas, las enredaderas de lufa habían sido abandonadas durante meses, enredadas y desordenadas, sin dar nada de valor. «He estado fuera demasiado tiempo», dijo D con un suspiro. Ella asintió, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. Más tarde esa mañana, él partiría al trabajo, o tal vez a algo más pesado que un simple labor. Más tarde esta mañana, le dijo Huyen suavemente, «Te irás, ¿verdad? Yo iré a la tienda e intentaré encontrarme con ella». Su voz se volvió firme, decidida. «Quiero encontrarme con ella pronto», dijo, «para resolver las cosas rápido y limpio». Huyen intentó suavizarlo con cautela. «Cuando la veas, mantén la calma. No dejes que la ira te domine. Recuerda, legalmente ella sigue siendo tu esposa y aún tiene derechos sobre esta casa y la tierra». D le aseguró que no se preocupara. Él se controlaría. La distancia era larga, así que planeaba partir temprano. Ella le preguntó si había conseguido una motocicleta prestada, pero él solo sonrió y dijo que tomaría un taximoto. Huyen le recordó que tal vez no encontrara uno cerca, sugiriéndole que tomara una camioneta de pasajeros si era necesario. Por un momento, él guardó silencio. Luego admitió, casi con vacilación, «Creo que ella ya sabe de nosotros». Sus palabras pesaron en el aire matutino, y Huyen colocó su mano suavemente sobre la de él. «Entonces, elige tus palabras con cuidado», susurró. Justo entonces, la voz de su hija rompió el aire. La pequeña voz de Maya llamó desde dentro, y ambos sonrieron instintivamente. Entraron juntos. Esa mañana, Huyen le dijo a D que la familia del señor Nam, al principio del pueblo, le había pedido que ayudara en su tienda, ya que los domingos siempre eran concurridos. Lavaría platos, tal vez incluso atendería a los clientes. «Al menos eso es más fácil que cosechar», dijo D cálidamente. Volviéndose hacia Maya, Huyen la despertó con suavidad, diciéndole que se lavara los dientes, se lavara la cara y le dejara peinarle el cabello antes de que se fueran. Su voz somnolienta llamando, «¡Mami, tío D!», lo hizo reír. Y pronto sus ojos se iluminaron de emoción cuando Huyen le dijo que podía acompañarla a la tienda de la señora Nam. Huyen le prometió fideos después, lo que la hizo sonreír aún más. D le
dio una palmadita en la cabeza y le recordó que se portara bien mientras estaba con su madre. Él tenía cosas importantes que hacer. Huyen le recordó una vez más que tuviera cuidado en el camino, pero él solo repitió con tranquila convicción: no te preocupes, sé lo que hago. Con eso, se separaron. Ella guió a Maya al lavabo para que se cepillara los dientes, y mientras la niña frotaba, la mente de Huyen volvió al asunto pendiente de la reunión de Dee. Rezaba en silencio para que todo saliera bien, porque aunque Tui se había ido hace años, la casa aún estaba legalmente a su nombre. Si de repente regresara y encontrara a Huyen allí, todo se desmoronaría en un conflicto. Tal vez lo mejor, una vez que de regresara, sería considerar volver a su antigua casa. Al menos allí, ningún fantasma del pasado vendría a perturbarlos. Partieron hacia la tienda, con Maya saltando a su lado. En el camino, la niña hacía preguntas con la curiosidad inocente que solo un niño puede tener. Sobre los caballos que pastaban en los campos, sobre por qué comían hierba y nada más. Huyen le explicaba con suavidad, y la risa pura y despreocupada de su hija aligeraba su corazón. Cuando llegaron, la señora Nam las recibió con un gesto rápido, ya ocupada con el ajetreo de la mañana. Le dijo a Huyen que comenzara a lavar los platos, y ella obedeció agradecida, rezando en silencio para que la tienda siguiera llena de clientes, para poder seguir trabajando allí con Maya a su lado. Mientras tanto, Dee había llegado a su destino. Tras pagar al conductor del taxi moto, le pidió que regresara en 30 minutos. Entró en el patio familiar y una voz desde dentro llamó: ¿Quién está ahí? Su respuesta fue simple, casi vacilante: «Mamá, soy yo». El grito sorprendido de su madre llevaba calidez y un toque de añoranza. «Dee, hijo, ¿por qué no dijiste que vendrías?», la preguntó, apresurándose hacia él. Él se disculpó. Había sido algo repentino, dijo. Algo importante lo había traído de vuelta. Su padre, al escuchar el alboroto, preguntó quién había llegado. Cuando le dijeron que era Dee, salió lentamente de la habitación interior, con la voz cálida pero cansada. Dee lo saludó respetuosamente, disculpándose por la larga ausencia. Explicó que había estado ocupado con el trabajo y que la distancia había dificultado las visitas. Sin embargo, los ojos de su padre reflejaban otra verdad. «¿Sabes por qué dejaste de venir?», dijo. «Porque Tui se fue». Dee bajó la mirada. Admitió que era cierto. Cuando ella se había descarriado, persiguiendo otra vida, él había evitado regresar, demasiado herido para enfrentar los recuerdos. La voz de su madre tembló de tristeza. Siempre lo habían tratado como a su propio hijo, dijo. Si había habido un fracaso, era de su hija. En nombre de Tui, pidió su perdón, pero denegó con la cabeza, insistiendo en que no le guardaba rencor. Las personas tienen sus propios destinos, dijo suavemente, y tal vez él y Tui simplemente no estaban destinados a caminar juntos. Sin embargo, su padre fue menos indulgente. Habló sin rodeos de cómo Tui había abandonado a un buen esposo por dinero y otro hombre, cómo esa traición había marcado a su hijo. Pero el propósito de Dee no era reabrir heridas. Había regresado por un cierre. Les dijo claramente que necesitaba encontrarse con Tui y finalizar el divorcio, no solo para liberarse a sí mismo, sino también para liberarla a ella. Su madre reveló que Tui había pasado recientemente, dejando una carta pidiendo terminar las cosas oficialmente. No estaba en casa ahora, pero había dejado un nuevo número de teléfono,
por si de regresaba buscándola. Al escuchar esto, el rostro de Dee se suavizó, un destello de alivio en sus ojos. Les dijo que ya había encontrado a alguien que realmente lo complementaba, pero no podía empezar de nuevo hasta que el pasado estuviera resuelto. Sus padres lo animaron, diciéndole que era hora de cerrar este capítulo y construir un futuro real. Con tranquila gratitud, aceptó el número de teléfono, sosteniéndolo con cuidado en sus manos como si fuera la llave final para desbloquear su libertad. En ese momento, la alegre voz de Maya resonó en la tienda, rompiendo el ritmo de los platos que chocaban. «Mami, yo también quiero ayudar a lavar los platos», Du exclamó con tanta inocencia que hizo sonreír a Huyen al instante. Huyen se inclinó hacia ella, apartándole un mechón de cabello de la frente. «Maya, deja que mami lave los platos. Ve adentro, pequeña, es un trabajo sucio». Ella hizo un mohín juguetón, pero obedeció, sus pequeños pies resonando en el suelo de baldosas. Lejos, en la casa de los padres de Dee, el ambiente cargaba un peso que ningún viento podía aliviar. Su padre lo miró largamente, luego suspiró profundamente, con el peso de muchos años en su voz. «Hijo, puedo ver cuánto has sufrido por Tui. Necesitas resolver esto de una vez por todas. Ella sigue siendo mi hija, pero lo admito, fallamos con ella. No pudimos criarla bien. Como padres, nos sentimos tan impotentes». La voz de Dee se suavizó. «Gracias, mamá, papá, por entenderme. Ahora déjenme intentar llamarla». Sacó el número que su madre le había dado, sus dedos temblando ligeramente mientras marcaba. Al otro lado, una voz respondió, fría y distante. «Hola, ¿quién es?» «Dacia, soy yo, Dee», respondió con firmeza. «Vine a casa a buscarte, pero no estabas». Su respuesta fue cortante, casi acusadora. «Pasé el otro día, pero no te encontré. Dejé una carta con los vecinos. Si la recibiste, ya sabes lo que escribí». Sus palabras lo atravesaron, pero se obligó a mantener la calma. No esperaba calidez, pero la realidad aún dolía. «Sé que has estado con otra mujer desde hace tiempo», continuó ella sin rodeos. «Así que no te dificultaré las cosas. Te daré tu libertad. Si quieres casarte con ella, está bien, pero solo si dividimos la propiedad. Esa es la única forma en que firmaré los papeles del divorcio». Dee inhaló lentamente, como para estabilizar su corazón. «Entonces acordemos eso. Por favor, termina lo que necesitas hacer y regresa pronto para que podamos finalizar esto». «Aún tengo trabajo», dijo Tui con brusquedad. «No puedo volver todavía. Deberías empezar a preparar la venta de la casa. Haz lo que necesites, siempre y cuando finalicemos el divorcio». «Está bien», dijo Dee con firmeza, su voz cargada de finalidad. «Esperaré, pero cuando termines, regresa rápido». Cuando la llamada terminó, el silencio llenó la habitación. Su madre negó con la cabeza, su expresión una mezcla de incredulidad y tristeza. Entonces vino solo para exigir su parte de la propiedad. «Sí, mamá», admitió Dee con voz baja. Aceptó el divorcio, pero solo si dividimos los bienes. El rostro de su padre se endureció de ira. «Esta mujer, sinvergüenza, te dejó por otro hombre hace años y ahora regresa exigiendo la propiedad. Para mí, la casa ya no importa», dijo Dee en voz baja. «Lo que necesito es libertad. Quiero que este divorcio se finalice para poder avanzar con mi propio matrimonio». Su madre colocó una mano temblorosa en su hombro. «Ella va y viene como quiere, hijo. No podemos detenerla. Pero por favor, pase lo que pase, sé comprensivo con nosotros. Nos sentimos culpables por todo». Dee inclinó la cabeza. «Mamá, papá, no se culpen.
Este destino se rompió hace mucho. No podemos cambiarlo ahora. Debería regresar, se hace tarde. Su madre insistió en que se quedara a comer, pero él declinó con suavidad. El taximoto ya lo esperaba. Antes de irse, se volvió hacia ellos, con los ojos suaves. Aunque ella y yo ya no seamos marido y mujer, siempre los consideraré mis suegros. No se preocupen. Cuando pueda, regresaré a visitarlos. Los ojos de su madre brillaron. Para mí, siempre serás como uno de nuestros hijos. Pero tenía que irse. Salió de la casa, con el corazón pesado pero extrañamente más libre que antes. Esa noche, cuando Hayen regresó del trabajo con Maya, el cálido aroma de la cena la recibió en la puerta. Sorprendida preguntó, ¿llegaste temprano hoy? Sí, dijo con una leve sonrisa. Regresé y ya preparé la cena. Maya aplaudió con entusiasmo. Tío cocinaste mi favorito. Sí, pequeña, rió él. Hice tu plato de carne favorito y también la sopa favorita de mami. Se sentaron juntos, los tres, y después del largo día, el caldo caliente refrescó cuerpo y espíritu. ¡Huyen! Elogió a Maya por ayudarla tanto ese día, y la niña rió orgullosa, anunciando su sueño. Tío algún día quiero abrir un restaurante de fajao para que mami Huyen sea la jefa. Rió, sus ojos suavizados por el cariño. Lo sé, tío trabajará duro para ganar dinero y que mami Huyen pueda abrir ese restaurante de pho. Pero cuando la risa se desvaneció, su tono cambió. Fui a su casa hoy. Comenzó en voz baja, pero no estaba. Se fue lejos por trabajo. Logré llamarla. Dijo que tardará al menos un mes en regresar y ahora sabe de nosotros. Le dije que tú y yo planeamos casarnos. Aceptó el divorcio, pero exigió la división de la propiedad. Hizo una pausa, su mirada firme. Honestamente, creo que esto podría beneficiarnos. Acepté de inmediato, pero la verdad es que esta casa aún le pertenece legalmente. Mañana limpiaré tu antigua casa. Nos mudaremos allí, es más seguro. Huyen lo miró a los ojos, con alivio mezclado con tristeza. Estaba pensando lo mismo. Esta casa nunca se sintió nuestra. Volver a mi antigua casa es la decisión correcta. Podemos repararla, restaurarla. Luego, cuando ella regrese, podrás finalizar el divorcio. Después, venderemos esta casa y le daremos la parte que quiere. Su voz se suavizó con culpa. Lo siento por traerte a ti y a Maya aquí solo para enfrentar este lío. Huyen tomó su mano con firmeza. No, cuando elegí estar contigo, ya había pensado en todo. Solo estar aquí, juntos, es suficiente para mí. Una leve sonrisa volvió a sus labios. Ese terreno donde está tu casa solo se inunda durante tormentas fuertes. Si elevamos la casa un poco, podría quedar hermosa. El suelo es bueno, perfecto para plantar. Y con el río cerca, podríamos criar gallinas y patos también. Ella asintió con entusiasmo. En cuanto a esta casa, resolvamos todo pacíficamente. Construiremos nuestra vida con nuestras propias manos. No nos rendiremos. Su mirada se detuvo en Huyen, llena de emoción. Solo me preocupa que tú y Maya se sientan privadas de algo. Dijo Huyen suavemente. Cuando te elegí, acepté todo. No te preocupes. Mientras estemos juntos, es suficiente. La habitación se llenó de calidez, no solo por la comida, sino por la chispa de esperanza que parecía surgir entre ellos. Mañana, prometió él, iremos a ver tu antigua casa. La arreglaremos, la haremos adecuada. Luego esperaremos su regreso para terminar con esto de una vez por todas. Huyen sonrió, sintiéndose más ligera que en días. Lo más importante es que estamos sanos y juntos. Maya intervino felizmente. La comida del tío está deliciosa hoy.
Él rió con ganas. Mientras estés sano, siempre cocinaré para ti y para Maya. Esa noche, sus corazones llevaban menos carga. El mañana traería desafíos, sí, pero también la promesa de un nuevo comienzo. De regreso a casa después de años de silencio, cargado con recuerdos de su esposa Tui, quien lo abandonó, con Uyen y su hija Maya a su lado. Anhela finalizar el divorcio y empezar de nuevo. El jardín descuidado refleja su vida aún sin resolver, pero los pequeños momentos de alegría con Maya le dan fuerza. En la casa de sus padres, las emociones son profundas. Su madre está apesadumbrada, su padre amargado, pero ambos lo apoyan. Cuando finalmente contacta a Tui, ella exige fríamente una división de la propiedad antes de aceptar el divorcio. Aunque herido, le acepta, dándose cuenta de que la libertad importa más que las posesiones materiales. Esa noche, comparte una cena tierna con Huyen y Maya, donde deciden mudarse de vuelta a la antigua casa de Huyen y comenzar de nuevo. A pesar de los desafíos por delante, eligen el amor, la esperanza y la resiliencia como base de su futuro juntos.